Si echáramos la vista hacia abajo, todo esto era un huerto, ¿eh? De ahí que a los de Leganés les llamaran pepineros, porque en los huertos había producción de pepinos que eran considerados como un producto bastante exquisito, ¿vale? De hecho, hay una referencia en un documento que está publicado en el siglo XIX, que es el diccionario de Pascual Madot, donde dice que el Leganés se le conoce por sus exquisitos pepinos, ¿vale? Bueno, pues todo esto eran huertas, y en el planeamiento urbanístico de los años 60 se decide que aquí se construya un barrio que sería de alguna manera el primer barrio planificado en cuanto a las calles, a los edificios, a las alturas, etcétera, etcétera. Cuando se planifica este barrio, lógicamente no se pensaba que hubiera haber un volumen de personas y de coches tan importante como el que después se produjo, de tal manera que se tuvo que horadar, y tenemos un montón de aparcamientos subterráneos en el barrio. Tenemos lo que era, cuando se planificó el desarrollo urbano de Leganés, la carretera de circunvalación de Leganés. Se planificó una carretera de circunvalación que venía desde la carretera de Carabanchel y que rodeaba todo Leganés, por lo que hoy sería la avenida de Orellana, donde está el hospital, la avenida de Gibraltar, etcétera, etcétera, y este tramo, donde está el Parque Picasso, que, como todos recordaréis, me imagino, hasta los años 80 era un terricio, era toda una zona de tierra donde se celebraban las fiestas. No sé si algunos recordaréis que aquí se ponían las atracciones de feria, etcétera, etcétera. Eduardo Cuenca, quien planteó la idea de hacer una obra del Che. Se hizo en 2001 y se realizó sobre una foto que se había hecho en 1960 y que era muy significativa de él y muy conocida de él. La realizó Eva Montoro, que era una artista joven y que en Leganés era joven, tenía oficio y era barata. Y en Leganés hizo 3 esculturas. Tenemos esta, del Che Guevara, tenemos en la avenida Fuenlabrada un personaje apoyado en una baranda que todo el mundo llama el Mirón, ¿no? Y en la Plaza de España una figura que está leyendo o tiene por lo menos un libro en un banco. Es una obra eminentemente política, es decir, está representando a un personaje que forma parte de la historia no solo local, sino mundial, ¿vale? Y así es una pieza que ha generado bastante discusión, es decir, a raíz sobre todo de todo el cuestionamiento que se está haciendo de la obra pública, en cuanto a referentes históricos, pues que pueden tener distintas opiniones. Se han hecho un par de intervenciones sobre ella por parte en un caso por dos artistas, hicieron una performance que la envolvieron totalmente con un plástico blanco, generando también una especie de ir más allá, es decir, dentro del mundo del arte ya se contemplaba la posibilidad del hecho de utilizarla como soporte de expresión para transmitir otra idea. En el recorrido vamos a ver varias de las obras que se encuentran en Leganés de Fernando Belver. Ahora Luzmar y Miguel os hablarán de ellas. Estas obras vinieron a finales de los 90, son del 99, son 8 personajes históricos que el ayuntamiento encargó a Fernando Belver y que están diseminadas por diferentes puntos de Leganés. Aquí en el recorrido vamos a ver tres de ellas. Fernando Belver hace grandes obras y yo lo conocí una fecha muy señalada, que fue el famoso 11S, cuando los ataques de las Torres Gemelas. Yo fui al estudio de Amador Toril, que es un fotógrafo de Leganés, que es especialista en interiores, en decoración de interiores, es un fotógrafo muy cotizado, y allí estaba Fernando Belver, que estaba preparando unas fotografías gigantescas en el suelo, con unos ropajes y unas cosas, porque iba a participar en una bienal. Y recuerdo que lo conocí ahí y no se me va la fecha precisamente porque fue el famoso 11S.
El conjunto de obras de Fernando Belver estuvo expuesta, no sé si os acordáis, estuvo expuesta durante un tiempo en la Plaza de España, en Leganés, cuando se trajeron todas, y luego después ya se les buscó la ubicación. Yo conocí a Belver justamente en un primer contacto que tuvimos Luis con una serie de artistas que incluso algunos habían participado en cuando se retomó el proyecto de escultura. Pues invitó a una serie de artistas y recuerdo pues estaba en la situación en que se terminó, es decir, que era una gran masa de árboles. Había un elemento central de hormigón que incluso tenía problemas de accesibilidad, es decir, no se prestaba a poder entrar en las plataformas interiores si no bordeaba y subías por la parte de arriba. Y recuerdo pues, que invitó a una serie de artistas, entre ellos iba Fernando. Posteriormente, en alguna de las reuniones que tuvimos, recuerdo de José Luis Pérez Raez también, el alcalde de ese momento del PSOE, me mostró una serie de dibujos en cartón sobre el proyecto que había planteado Fernando Belver. Es decir, previamente se había hecho una labor de estudio y de búsqueda de personajes históricos de Leganés. Es decir, no son elementos que se colocan ahí y no se le da plena libertad, sino que se le pone un tema. Es decir, que trabaje justamente sobre personajes que han estado vinculados a la historia de Leganés. Ya cuando hicimos el recorrido por la ermita de San Nicasio, os mostré una de las piezas, de estas 8 piezas, que tocaba el tema de Ventura Rodríguez. No sé si recordáis que lo mostré en una fotografía, no estaba allí, pero sí era el momento de mostrarlo. ¿Qué ocurre? Es bastante llamativo porque todas las piezas son impactantes. Yo recuerdo justamente también, como dice Eugenio, de verla en Plaza de España, que fue el primer sitio donde se colocaron todas, y era una sensación extraña porque para mí particularmente estaba entre personajes históricos, pero me recordaba a mi niñez cuando las cabalgatas de Gigante y Cabezudo, súper grandes, con unas características en este caso diferentes, más rotundas, porque el acero cortés le da un acabado pues diferente, pero era bastante llamativo. Incluso yo siempre pensé en la posibilidad de, en vez de haberlas colocado de forma dispersa, porque todas son muy parecidas y tampoco parecidas en cuanto a la apreciación inicial que tenemos. Luego tienen todas su particularidad, es decir, si trata un personaje histórico que hace referencia a una poesía de temas que lleva un cántaro, pues le coloca un elemento singular. Pero lo que sí es cierto es que yo siempre pensé en la posibilidad de que hubieran estado todas juntas, hubiera generado un punto muy llamativo. Están trabajadas en acero cortés y tiene una línea muy definida, es decir, que vemos que trabaja en plano, es decir, no, prácticamente en esta pieza hay muy pocas curvas en la parte de arriba para remate de la parte superior, pero es como el pasar de un plano, de un dibujo plano, a algo tridimensional, y luego funciona muy bien si hacéis un recorrido alrededor. Ese es el problema que tiene a la hora de poder apreciarla en la rotonda. Hay algunas que están demasiado cerradas por la vegetación, habría que hacerle algún tipo de recuperación. Ya estamos viendo la faceta también propia de Luis, que es la intervención en fuentes, es decir, esta ya es la cuarta fuente, la quinta que vemos, es decir, vimos la del caballo, vimos la fuente honda, vimos la de la Plaza de la Inmaculada, vimos también el hidróforo y aquí tenemos otra cuarta, es decir, que el tema fuente es algo que tocó el elemento agua, yo creo que es muy relacionado también posiblemente con sus orígenes. Él es de una isla donde el agua se vive como un hecho normal, es decir, que algo sin embargo que aquí no era tan normal. Hace un rato me comentaban pues eso, de una fuente que teníamos muy simbólica, pero que la gente bajaba con sus vacas que bebiera allí agua, es decir, tenía un carácter más de uso cotidiano también. En este caso hablamos de una fuente ornamental, hay un elemento, un tritón en el centro, que lo ha trabajado en bronce y es característico también de la forma de trabajar de Luis. Vemos que es un elemento torsionado que al mismo tiempo genera como una especie de fuerza, incluso de habilidad. Si vemos, está apoyado en una de las aletas delanteras y vuelve a llamar también la atención el tamaño de la cabeza. Después podréis verlo como el pez avisar que vimos en la Plaza de la Inmaculada dentro de la fuente, pues es un elemento recurrente también. A mí me recuerda mucho también a elementos de escultura asiática, ¿vale?
aparte de barroca, de elemento de movimiento, dinamismo, también bebe un poquito de elementos asiáticos. Andrés Rábago no es escultor. Se le invitó a que hiciera esta primera escultura porque a Luis le gustaba mucho sus ilustraciones, su pintura, y entonces le invitó a que un dibujo de él o que él diseñara pudiera trasladarse a otro arte, a la escultura, al volumen. Andrés lo que quiso hacer fue un homenaje a la mujer popular. Se puso en un barrio popular y es la portadora de la luz porque es la que da luz a la vida, la que da a luz los hijos, y es la que de alguna manera estaba la mayor parte del tiempo con los hijos intentándolos pues educar, sacar adelante y darles el contenido más positivo, futurista de ellos. Nos encontramos en una intervención que hizo el ayuntamiento hace ya muchos años, que fue la escuela infantil que hizo, es un proyecto de Peridis, del dibujante Peridis, que es arquitecto, que lo conocéis porque ha hecho varias rutas y varios programas en televisión. Él estuvo en Leganés. Él vino cuando se presentó el TVO de la historia de Leganés, que ilustró Luis y que yo escribí el texto a principios de los años 80, vino a Leganés a la presentación, y entonces, bueno, pues se hizo una colaboración con él y se hizo esta escuela infantil. Un sitio al lado de una escuela infantil, un sitio donde los niños se encuentran, se reúnen y están a ras de suelo. No sé si en alguna ocasión se puso uno, sí, lo estoy viendo, arriba. Tiene diferente color y es una manera de integrar el arte en la vida cotidiana. Aquí hay otra faceta de buscar otro tipo de usuario, que van a ser los niños. Y yo creo que de agradecer. Yo siempre he dicho que es la primera colonia de gatos de Leganés. Ahora ya es muy normal. Yo viví ahí durante muchos años y es algo simpático. Y luego el hecho de colocarlo arriba también en la torre esa de ventilación, pues tiene su toque de gracia. El agua yo creo que justifica perfectamente la intención de Luis. O sea, son dos ranas. En principio yo las vi como más tipo sapo, pero son ranas, o sea que no tienen las parótidas así marcadas ni nada de eso. Y también son elementos pues que lo mismo que hemos visto en los gatos se presta a tocar. El concepto ese de exposición escultórica donde aparece el cartel prohibido tocar, aquí desaparece. Y eso hace que se mantengan los brillos de los ojos, los brillos de la parte de lo que son las protuberancias también que tienen la piel, y son unas ranas que no son agresivas. En la exposición que se ha hecho de Luis en la Biblioteca Central había una rana donde se veía otro concepto de rana, una rana que no se prestaba a tocar. Porque era punky. Era punky, tenía como unos elementos salientes, una rana más agresiva, más dentro de esos personajes que caen dentro de lo que eran su visión del grabado, su visión un poco más fantástica, ¿vale? En este caso son dos ranotas, pues afables, amigables y que se prestan a tocarlas. Tiene también, hemos visto, yo creo que esta ya es la sexta fuente que vemos de Luis en el recorrido, ¿vale? Y también aparece otra vez la cantería, ¿la veis? La cantería de granito, que eso hace también que se prolongue en el tiempo y que sea resistente. Si hubiera sido de hormigón, albardilla prefabricada, ya estaría rota totalmente.